las vastas llanuras de África, un pequeño elefante luchaba por escapar de un hoyo lleno de lodo. Su fuerza parecía desvanecerse con cada intento, mientras el barro lo atrapaba más. Un grupo de hombres, decididos a salvarlo, trabajaba incansablemente. Ataron cuerdas alrededor de su cuerpo y con palos y manos firmes intentaron liberarlo. Pero el peso del lodo y el cansancio del elefante hacían que cada esfuerzo pareciera en vano. La determinación de los rescatistas no flaqueó. Se turnaron para jalar con todas sus fuerzas, alentándose mutuamente y usando troncos para hacer palanca. Finalmente, después de horas de lucha, lograron sacarlo del barro. El pequeño elefante, aunque agotado, barritó con fuerza antes de correr hacia su manada, dejando tras de sí una lección de esperanza y unión frente a la adversidad. En un río caudaloso, un caballo luchaba contra la fuerza implacable de la corriente. Había sido arrastrado por las aguas tras intentar cruzar, y cada movimiento desesperado lo alejaba más de la orilla. Un grupo de personas que presenciaba la escena decidió actuar de inmediato. Con rapidez ataron una cuerda y, tras varios intentos, lograron lanzarla lo suficientemente cerca para que se enredara alrededor del animal. La corriente era tan intensa que, pese a sus esfuerzos, tirar del caballo parecía una tarea imposible. Sin embargo, unieron fuerzas y poco a poco lograron acercarlo a la orilla. Finalmente, con un último tirón coordinado, el caballo fue sacado del agua. Exhausto pero a salvo, el noble animal se desplomó unos segundos antes de ponerse de pie nuevamente. Sus rescatistas celebraron emocionados, agradeciendo que el valor y la perseverancia triunfaran sobre la naturaleza. En el bullicio de la ciudad, un perro cayó accidentalmente en una canaleta de aguas negras, quedando atrapado en el fondo de la estructura. Sus ladridos, desesperados, alertaron a los transeúntes, pero las paredes resbaladizas y la profundidad del lugar hacían imposible un rescate convencional. Fue entonces cuando un equipo de voluntarios equipado con tecnología moderna decidió usar un potente dron para salvarlo. Con precisión ataron un arnés liviano al dron y lo descendieron cuidadosamente hacia el perro. Aunque el animal estaba asustado, se dejó sujetar al arnés gracias a la paciencia de los rescatistas. Una vez asegurado, el dron elevó al perro fuera de la canaleta, bajo la mirada atónita de los presentes. Cuando finalmente tocó tierra firme, el perro fue recibido con aplausos y cariño. El innovador rescate demostró cómo la tecnología y el ingenio humano pueden salvar vidas en los lugares más inesperados. En un frío paraje invernal, un caballo cayó accidentalmente al romperse el hielo de un río congelado mientras intentaba cruzarlo. El agua helada amenazaba con agotar rápidamente su fuerza y los intentos iniciales de rescatarlo resultaron inútiles. Los rescatistas, desesperados por salvarlo, idearon un plan audaz: usar otro caballo fuerte y entrenado para ayudar a tirar del animal atrapado. Con mucho cuidado, ataron una cuerda alrededor del caballo en peligro y la aseguraron al arnés del segundo animal. Guiado con precisión y motivado por los rescatistas, el caballo de apoyo tiró con fuerza, logrando sacarlo lentamente del agua. Exhausto y temblando, el caballo rescatado fue envuelto en mantas y atendido con rapidez. Gracias al esfuerzo humano y animal, no solo sobrevivió, sino que también logró reponerse por completo tras el incidente. En un tranquilo río que atravesaba la ciudad, un joven mapache cayó accidentalmente al agua. Aunque intentó trepar desesperadamente por las paredes resbaladizas con sus pequeñas garras, no lograba salir, y todo indicaba que solo podía resistir un poco más. Por fortuna, un grupo de excursionistas que pasaba cerca notó su lucha y decidió actuar. Con una pequeña red de pesca que llevaban, se acercaron cuidadosamente para no asustarlo más. El mapache, temeroso por su instinto natural de desconfianza hacia los humanos, intentaba alejarse, pero pronto se quedó inmóvil por el cansancio. Con paciencia y precisión, lograron atraparlo en la red y sacarlo del agua. Una vez en tierra, el mapache se sacudió aún asustado y corrió de vuelta al bosque. Su rescate fue una mezcla de ingenio y compasión que marcó la diferencia en su destino. En una carretera solitaria, un pequeño caballo visiblemente agitado se plantó frente a un vehículo que avanzaba lentamente. Sus ojos reflejaban desesperación, como si supiera que necesitaba ayuda. Al detenerse el auto, las personas notaron que al otro lado del separador vial se encontraba una yegua, probablemente su madre, relinchando con preocupación. El caballito intentaba cruzar, pero la barrera metálica lo mantenía apartado, incapaz de reunirse con su familia. Conmovidos, los ocupantes del vehículo decidieron ayudar. Con cuidado, guiaron al caballo hacia un tramo seguro de la carretera y levantaron al caballito sobre el separador para permitirle pasar. Tan pronto como tuvo el camino libre, el pequeño corrió emocionado hacia su madre, que lo recibió con un cariñoso relincho. Los rescatistas, con esto se demuestra que un pequeño gesto de humanidad puede cambiar la vida de un animal.
En una presa de aguas profundas, un pequeño zorro luchaba por mantenerse a flote. Exhausto, sus patas apenas podían sostenerlo, mientras las corrientes amenazaban con arrastrarlo al fondo. Su situación parecía desesperada, pero justo en ese momento llegaron unas personas que, al ver al animal en peligro, decidieron actuar. Sabían que el zorro, por su naturaleza salvaje y asustado, podría morder, pero no dejaron que el miedo los detuviera. Con una cuerda improvisada y mucho cuidado, se acercaron lo suficiente para sujetarlo. Para su sorpresa, Pop, el pequeño zorro, quizá comprendiendo que estaban ahí para salvarlo, mostró una docilidad inesperada. Finalmente, lograron sacarlo del agua y colocarlo en un lugar seguro. Después de unos momentos para recuperarse, el zorro corrió hacia el bosque, libre y agradecido en su forma silenciosa. La valentía y compasión de sus rescatistas le dieron una nueva oportunidad de vida. En una tranquila zona rural, una cabra salvaje intentó saltar un cerco de alambres, pero en el intento, una de sus patas quedó atrapada entre los filosos hilos. La cabra forcejeaba con desesperación, pero cada movimiento empeoraba la situación, hiriendo su pata y dejándola vulnerable ante posibles depredadores. Sus balidos de angustia alertaron a unos agricultores que pasaban cerca, quienes acudieron rápidamente al lugar. Con cuidado, los rescatistas utilizaron pinzas y alicates para cortar los alambres sin lastimar al animal. Mientras trabajaban, uno de ellos acariciaba a la cabra para calmarla. Finalmente, tras varios minutos, lograron liberarla. Aunque cojeaba ligeramente, la cabra se detuvo un instante, como si reconociera el gesto antes de correr hacia el campo abierto. Gracias a la rápida acción humana, pudo evitar un trágico destino y continuar su vida en libertad. En un río caudaloso, un perro luchaba desesperadamente contra la fuerza de la corriente que lo arrastraba cada vez más lejos. Sus ladridos de auxilio llegaron a oídos de un oficial que patrullaba cerca. Sin dudarlo, el hombre corrió hacia la orilla, evaluando rápidamente la situación. Aunque el riesgo era alto, no podía dejar al animal a su suerte. Con una determinación inquebrantable, el oficial se adentró en el agua con gran esfuerzo y, desafiando la fuerza del río, logró alcanzar al perro y sujetarlo firmemente. Aunque ambos luchaban contra la corriente, el oficial usó toda su fuerza para nadar de regreso a la orilla. Finalmente logró poner a salvo al agotado animal. El perro, temblando pero a salvo, se acurrucó junto a su rescatista como si comprendiera la valentía que había salvado su vida. En una remota zona de la India, un par de ciervos quedaron atrapados en un profundo pozo tras caer accidentalmente mientras buscaban alimento. La situación era crítica, ya que los animales no podían salir por sí mismos y el riesgo de su muerte era inminente. Un grupo de personas del pueblo, al ver la angustia de los ciervos, decidieron intervenir. Con la ayuda de maquinaria pesada y algunas cuerdas, empezaron a intentar crear una salida segura. El esfuerzo fue arduo, pero su determinación no flaqueó. Después de horas de trabajo, finalmente lograron hacer suficiente espacio para que los ciervos pudieran salir sin dificultad. Los animales, aún asustados, fueron liberados con éxito y rápidamente se adentraron en el bosque cercano. Gracias al trabajo en equipo y a la paciencia de todos, los ciervos pudieron regresar a su hábitat natural y continuar con sus vidas, demostrando el poder de la solidaridad y la esperanza. En la vasta sabana africana, un pequeño león quedó atrapado en una trampa de alambre que le causaba un dolor intenso y lo mantenía inmóvil. Su situación era crítica, pues su miedo y fuerza natural dificultaban cualquier intento de liberación. Un equipo de rescatistas especializados llegó rápidamente al lugar y, sabiendo que intentar liberarlo de forma directa podría empeorar la situación, decidieron anestesiar al animal para garantizar su seguridad y la del equipo. Tras administrarle la anestesia, el león quedó tranquilo, lo que permitió a los rescatistas cortar cuidadosamente los alambres que lo mantenían cautivo. Una vez liberado, el equipo lo trató médicamente para evitar infecciones en sus heridas. Después de unas horas de observación y recuperación, el león despertó sin secuelas graves. Finalmente, fue liberado nuevamente en la naturaleza, donde pudo seguir su camino. En un tranquilo río de la ciudad, una vaca exhausta se encontraba atrapada en el centro, incapaz de avanzar hacia la orilla. La corriente y el complicado suelo del río la había debilitado y cada intento por moverse solo la agotaba más. Los habitantes cercanos, al notar la situación, intentaron ayudarla, pero el terreno y el peso del animal hacían imposible un rescate convencional. Ante la urgencia, decidieron utilizar maquinaria pesada para sacarla. Con cuidado, un operador maniobró tractor con pala para cargar a la vaca, asegurándose de no lastimarla en el proceso. Tras varios minutos de tensión, lograron cargarla y llevarla a una zona segura lejos del agua. Aunque agotada, la vaca pronto se recuperó, para alivio de los rescatistas, que celebraron su éxito. Gracias a la combinación de ingenio y tecnología, el animal pudo regresar a salvo al cuidado de sus dueños. En una aldea rodeada de selva,
Un leopardo herido cayó accidentalmente al fondo de un pozo profundo mientras intentaba huir de un conflicto territorial. El animal, atrapado y asustado, rugía con desesperación, pero sus heridas y la altura del pozo hacían imposible que pudiera escapar. Los aldeanos, al notar su presencia, contactaron a un equipo de rescate especializado que llegó rápidamente al lugar. Para garantizar la seguridad de todos, el leopardo fue sedado cuidadosamente con un dardo tranquilizante. Una vez dormido, los rescatistas lograron salir utilizando cuerdas y una escalera, aseguraron al animal y lo izaron lentamente hacia la superficie. Tras revisarlo médicamente, el leopardo fue liberado en una zona protegida de la selva, donde pudo recuperar su libertad. En una granja cercana a un pequeño pueblo, un zorro travieso quedó atrapado en un problema inesperado. Siguiendo su curiosidad y hambre, metió su hocico en una lata de comida abandonada, pero no pudo sacarlo. Desorientado y asustado, comenzó a correr sin rumbo, chocando contra arbustos y piedras mientras intentaba liberarse sin éxito. Por suerte, unas personas que paseaban por el área notaron al pequeño animal en apuros. Con paciencia y mucho cuidado para no asustarlo más, lograron inmovilizarlo suavemente. Con cuidado tomaron los bordes de la lata hasta liberar su hocico. Una vez libre, el zorro se detuvo unos segundos como si agradeciera antes de correr de vuelta al bosque. En un concurrido edificio de apartamentos en China, un gato travieso logró llegar a una zona extremadamente peligrosa, una estrecha repisa en el exterior del piso 15. Nadie entendía cómo había llegado allí, ya que el lugar era casi inaccesible y muy alto, un desafío que pocos humanos se atreverían a enfrentar. Los vecinos, alarmados al verlo en tan precaria situación, temían que el gato cayera al vacío. Un hombre valiente decidió actuar, utilizando una cuerda y mucha paciencia, y dio un plan ingenioso para salvar al felino. Desde una zona cercana, logró amarrar suavemente la cuerda alrededor del cuello del gato, asegurándose de no lastimarlo. Con calma y precisión, lo trajo de vuelta a un lugar seguro. El gato, asustado pero ileso, fue recibido con alivio por los vecinos. ¡Qué susto, pero qué final feliz! La astucia y el coraje del rescatista hicieron posible evitar una tragedia. En un canal de agua de la ciudad, un gato quedó atrapado sin posibilidad de escapar. Las paredes eran demasiado altas y resbaladizas, lo que hacía imposible que trepara por su cuenta. Maullaba desesperado, llamando la atención de las personas que pasaban por el lugar. Uno de ellos, decidido a ayudar, ideó una solución ingeniosa: ató una caja resistente a una cuerda, creando una especie de elevador improvisado. Con paciencia, la persona bajó la caja hasta donde estaba el gato, aunque al principio el animal dudó. Su instinto lo llevó a subirse rápidamente a la caja. Una vez a salvo, el gato salió corriendo hacia la seguridad de las calles cercanas, ileso y listo para seguir con su vida. Afortunadamente, esta vez no perdió ninguna de sus 7 vidas gracias a la creatividad y compasión de su rescatista. En un tranquilo vecindario, un gatito curioso se encontró con un tubo metálico abandonado y decidió investigar. En su intento de meterse, logró introducir su cabeza, pero su cuerpo no cupo, quedando atrapado sin poder retroceder. Sus maullidos de angustia alertaron a un vecino, quien, al verlo en esa situación, decidió actuar rápidamente para ayudar. Con herramientas en mano, el rescatista improvisado comenzó a cortar con cuidado el tubo, asegurándose de no lastimar al gatito. Tras unos tensos minutos de trabajo, logró liberar al pequeño explorador, que salió asustado pero ileso. El gato fue recibido con caricias y tranquilidad, mientras su rescatista esperaba que hubiera aprendido la lección. Con suerte, el travieso felino pensará 2 veces antes de meterse en lugares tan estrechos. En las llanuras de África, una familia de elefantes quedó atrapada en un profundo hoyo de lodo mientras intentaba buscar agua. La madre y sus crías, desesperadas, hacían grandes esfuerzos por salir, pero el barro resbaladizo hacía imposible su escape. Sus fuertes bramidos alertaron a los lugareños, quienes rápidamente contactaron a un equipo de rescatistas especializados. Con la ayuda de maquinaria pesada, los rescatistas trabajaron cuidadosamente para evitar lastimar a los elefantes. Uno por uno, utilizando correas y excavadoras, lograron sacarlos del hoyo. La madre elefante fue la última en salir, asegurándose de que sus crías estuvieran a salvo primero. Una vez liberados, la familia de elefantes se reunió y avanzó hacia su hogar en el bosque. El rescate fue un ejemplo de trabajo en equipo y respeto por la vida salvaje. En una concurrida carretera, un mapache asustado se encontraba atrapado en lo alto de una lámpara, incapaz de descender. Sus intentos por bajar solo lo ponían en mayor peligro, y los conductores comenzaron a detenerse para evitar un accidente. Los bomberos llegaron rápidamente al lugar con una escalera gigante para intentar su rescate, mientras los curiosos observaban ansiosos desde la distancia. Los minutos se volvieron tensos cuando el mapache, asustado por el ruido y la presencia de los humanos, logró escaparse justo cuando estaban a punto de atraparlo en una caja.
corrió velozmente por la carretera, esquivando vehículos de forma casi milagrosa. Finalmente logró llegar a un área arbolada cercana, su hábitat natural, donde desapareció entre la vegetación. Aunque el rescate no salió como se planeó, todos se alegraron de que el mapache estuviera a salvo. Un día caluroso de verano, un dueño descuidado olvidó a su perro dentro de su carro estacionado, dejando las ventanas cerradas. A medida que la temperatura subía, el perro empezó a sufrir los efectos del calor extremo, jadeando con dificultad. Afortunadamente, alguien que vio al animal atrapado dentro alertó a las autoridades, quienes llegaron rápidamente al lugar. Los agentes policiales, al ver el peligro en que se encontraba el perro, no dudaron en actuar. Usaron herramientas para quebrar los vidrios del carro y liberar al animal que estaba al borde del colapso. Con rapidez lo sacaron y lo refrescaron, logrando estabilizarlo antes de que fuera demasiado tarde. Afortunadamente, el perro logró sobrevivir gracias a la intervención oportuna, pero el incidente sirvió como un recordatorio de lo crucial que es no dejar a los animales encerrados en vehículos en días calurosos. Y así llegamos al final de otro episodio de Mascotas y Más. Esperamos que hayan disfrutado de todas las historias y consejos que compartimos hoy. Si te gustan nuestras aventuras y quieres seguir aprendiendo más sobre el fascinante mundo de las mascotas, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal. Nos encantaría que formaras parte de nuestra comunidad. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos episodios. Y que tengan un día lleno de amor y cuidado para sus animalitos.